Unos primos. Mucho gusto, buenas noches. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Alguien no tiene Biblia? No puedo prestar esta. ¿Carito? Gracias. Bueno, pues para la gloria del Señor estamos aquí esta noche nuevamente. Venimos a descansar, ¿sí? Y esto no debe ser una carga para nosotros, esto debe ser algo bonito, que nos agrade. Dice que hacer la voluntad de Dios es lo que nos agrada, ¿sí? Eso debe ser esta reunión, que no se convierta en una carga, sino que sea algo hermoso. Entonces hoy vamos a hablar del reposo. La Biblia habla mucho del día de reposo. Si usted de pronto ha leído la Biblia, durante 1400 años aproximadamente dejaron establecido a través de Moisés el día de reposo, y el día de reposo era el sábado para los judíos. Ahora no, ¿sí? Ahora el día de reposo es otro, pero hoy vamos a aprender que tampoco es así, no es un día, ¿sí? El día de reposo no es un día en este momento. Vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 12, Mateo 12, los versículos del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8. ¿Listo? Si lo quiere leer también está ahí en la pantalla. Dice la Biblia entonces en Mateo 12, este evangelio lo escribió el apóstol Mateo. Y dice así, primer versículo: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea, un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Qué tuvieron? Hambre. Y claro, como tenían hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero el Señor les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oremos un momento. Amado y bendito Padre Celestial, Señor Todopoderoso, yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que hables a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Yo dispongo mi cuerpo, mi mente, mi corazón, Señor, y te pido que mi boca sea inundada por tu palabra, Señor, que esta palabra sea en el poder del Espíritu Santo predicada, para que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, entonces, ¿qué pasaba? El Señor Jesucristo iba caminando por Judea, por algún sitio, y sus discípulos iban con él. Pero también iba una gran cantidad de fariseos, ¿sí? Aquellos que lo único que querían era buscar el punto negro, ¿sí? Buscar la crítica. No iban a acompañar a Jesús,
al Señor Jesús, sino que iban era a criticar, a ver dónde estaban, dónde se equivocaban. Esa fue la labor de ellos durante todo el ministerio del Señor Jesús, buscarle la caída, ponerle la trampa. Pero resulta que ellos iban un sábado caminando, y el sábado era el día de descansar para los judíos. Ese día no hacían nada. Y ellos iban caminando, tenían hambre, a los discípulos les dio hambre, porque recuerden que en esa época el Señor Jesucristo trabajaba tanto en la obra que ni tiempo de comer tenían. En un pasaje de la Biblia dice que ellos no tenían tiempo ni de comer. Se terminaban de predicar acá, el Señor hacía milagros acá, iban caminando para otro lado y allá volvían a predicar, hacían más milagros, y así se la pasaba el Señor en su ministerio, y aún no tenían tiempo ni para comer, dice la Biblia. Claro, tenían hambre, iban por un sembrado de trigo, se detuvieron, cogieron unas espiguitas, las frotaron, salió la harinita y se la comieron. Claro, ahí van los fariseos. Entonces inmediatamente ven que ellos hacen eso, le dicen al Señor: sus discípulos, ¿por qué están haciendo lo que no se puede hacer en día de reposo? Ellos solamente buscaban criticar. Pero el Señor le responde y les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David, el que fue rey de Judá, el mejor rey de ellos? Ellos admiraban mucho al rey David. Cuando David y los que con él estaban tuvieron hambre, los discípulos, ¿por qué estaban comiendo? Porque tenían hambre. Tenían hambre. Estaban trabajando en la obra del Señor y no tenían tiempo ni para comer, tenían hambre. David también tenía hambre y comió, bueno, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que tampoco era lícito comer ni a él, ni a David, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces el Señor les da un ejemplo, ¿sí? Les está hablando de misericordia, les está hablando de que la ley está escrita, pero la ley está escrita es para que nosotros a través de ella tengamos misericordia. Ellos tenían hambre, David con los que iba tenían hambre, y ellos que hicieron fueron y comieron unos panes que ya habían quitado del templo. En el templo siempre se ponían unos panecitos para dedicárselos al Señor, pero los quitaban, ya estaban duros y los quitaban. Entonces esos panes fueron los que David llevó y comió con sus soldados. Esos panes no era lícito comerlos a cualquier persona, sino solamente al sacerdote. Pero el Señor es misericordioso, el Señor ve la necesidad. Nuestro Padre Dios nos mira en necesidad. Y entonces Él tenía hambre, y por unas palabras escritas en la palabra permite que ellos también puedan comer de eso. Y el Señor iba en ese momento con ellos, y ellos también hicieron de las espiguitas la harina y se la comieron. Les da otro ejemplo, les dice: ¿o no habéis leído cómo en el día de reposo, un sábado, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué les dice eso? Porque los sacerdotes entraban al templo el día sábado a hacer lo que hacían todos los sábados, a sacrificar, porque todos los días tenían que sacrificar para el perdón de los pecados. El corderito lo sacrificaban todos los días. Entonces ellos entraban al templo, los sacerdotes, y eran sin culpa. Dios permitía que ellos entraran, hicieran todo lo que tenían que hacer, y no les cabía culpa a ellos, porque estaban en el templo. Entonces el Señor les dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Entonces le está diciendo: si los sacerdotes podían entrar al templo, hacer todo lo que tenían que hacer, comían, sacrificaban una cosa y la otra, y eran sin culpa, ¿por qué mis discípulos los van a condenar cuando están haciendo algo, cuando están conmigo, que soy mucho mayor que el templo? Los sacerdotes eran sin culpa en el templo, los discípulos eran sin culpa porque estaban con uno mayor que el templo, el mismo Dios todopoderoso con ellos. Pero eso no lo entendían los fariseos. Los fariseos no entendían que Él era Dios. Para ellos Él no era Dios. Lo único que estaban buscando era cómo hacerlo caer. Finalmente lo matan, como ya sabemos. Más abajo, Carissa. Entonces aquí el Señor les dice:
Y si ustedes, fariseos, supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué les está diciendo ellos? Les está diciendo básicamente es, ustedes se deben mover, es en misericordia. No sean así de mala gente, les está diciendo. Yo no quiero que ustedes hagan tanto sacrificio. Yo no quiero que se sigan condenando unos a otros. Yo lo que quiero es que tengan misericordia uno de otro. Arriba, amor. Porque el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, se refiere al Señor Jesús, es Señor del día de reposo. ¿Qué está diciendo? Que el Señor Jesús es aún Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo creó. Dice la Biblia que Dios hizo el séptimo día para descansar. O sea que Él lo hizo. O sea que el Señor Jesús fue el que hizo el día de reposo. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él. Todas las cosas que existen. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar, digamos, como del descanso, del día de reposo. El verdadero descanso es básicamente que nosotros podamos ver cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí por coincidencia, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que nos trae. Y Él hoy nos quiere decir, nos quiere revelar al corazón cuál es ese propósito que tenemos nosotros en la vida. ¿Para qué nos creó a cada uno de nosotros? Usted le ha preguntado eso al Señor, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué me mandaste a esta tierra? Cuando uno empieza a hacer el propósito de Dios en la vida de uno empieza a descansar en el Señor. Se siente uno tranquilo, pero es cumpliendo el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito, nadie puede decir, no, yo vine aquí y a mí Dios no me dio ninguno. Si todavía no sabe cuál es, nos toca preguntarle, decirle al Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Por qué me enviaste acá, a la tierra? ¿Por qué en esta época tan difícil? Estamos viviendo tiempos difíciles. Duro, está difícil, está terrible la situación. No solo económicamente, sino moralmente. Nadie quiere creer en el Señor, nadie quiere escuchar la palabra. Y esto que hoy está pasando aquí, esto es un milagro. Que Carlitos llegue tarde, digo que Carlitos llegue temprano, sería un milagro. Pero bueno. Son las 10. Apenas. Esto es un milagro de Dios, que nosotros nos podamos reunir acá. Las cosas pequeñitas son grandes milagros. A veces estamos esperando que el Señor vuelva a abrir el mar rojo y cosas así, no. El Señor se está moviendo en cosas pequeñitas. Y hoy vamos a ver cómo las cosas pequeñitas son grandes milagros de Dios. Entonces el verdadero descanso del creyente, de todos los que creemos en Dios, es hacer el propósito de Dios en nuestras vidas, hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es agradable y perfecta para nosotros. Entonces nos agrada hacer la voluntad de Dios, nos da paz, nos da alegría. Nosotros generalmente descansamos de todas las actividades o queremos descansar. Descansamos del trabajo, descansamos de estudio, descansamos de responsabilidades con los demás, pero hay cosas de las cuales no podemos descansar. Físicamente no las podemos hacer, es imposible que descansemos. Por ejemplo, una de las cosas que es imposible que nosotros podamos descansar, ¿qué más quisiera uno? Pero es de las enfermedades, por ejemplo. ¿Qué mejor que uno pudiera decir, este año voy a dar un año sabático a la diabetes? Este año no quiero saber de diabetes, voy a descansar este añito. No se puede, ¿cierto? Físicamente no se puede, es imposible. Entonces hay cosas en las que uno sí puede decidir descansar. Entonces si uno quiere renuncia o no trabaja más, si uno quiere ir a la universidad o no va, si uno quiere salir a jugar fútbol va o no va. De eso puede uno descansar, pero hay cosas de las que es imposible, que no se nos sale de nuestra voluntad que podamos hacer y que podamos descansar de ellas. ¿Para qué descansamos? Para recuperar fuerza, ¿cierto? Generalmente, si uno dice, me voy a acostar, y como dirían las señoras cuando se levantan en la mañana, dormí, pero no descansé. Dicen las señoras,
Duermen toda la noche. Dicen, dormí, pero no descansé. Y uno se va a descansar, uno se va a dormir para recuperar fuerzas, para de pronto ir a hablar con el Señor, que se le quite la tristeza, la angustia. Si está uno enfermo, a veces cuando uno está enfermo y uno duerme, pues descansa. Se despierta enfermo, pero por lo menos duró un ratico descansando de su enfermedad. Ese tipo de cosas a veces suceden, para eso descansamos. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo descanso. Isa, si quieres ponme ahí el versículo de Juan 4, de la Samaritana. Pero nuestro Señor Jesucristo se cansaba y también tenía descanso, pero físico. Espiritualmente Él no descansaba. Él en todo momento estaba conectado con su Padre Dios. En todo momento. Siempre estuvo en conexión con su Padre Dios. Él no descansaba. Un día Él iba caminando por el desierto y dice la palabra que se sintió cansado. Entonces quiso buscar agua y había un pozo. Entonces fue y se sentó junto al pozo y ahí había una mujer samaritana. ¿A qué voy? Que el Señor se sintió cansado y quiso descansar físicamente. Él fue 100% hombre. Él se cansaba, como cualquiera de nosotros. Ahí le daba hambre, ahí le pasaba todo eso. Se sintió cansado, fue y se sentó, pero sabiendo que iba para allá a descansar su cuerpo, él espiritualmente no descansaba. ¿Sabe qué se puso a hacer? A predicarle a la samaritana. Y a través de la predicación de la samaritana, dice que muchos samaritanos se convirtieron a Dios. Entonces fíjese que él sí se cansaba físicamente, pero no espiritualmente. Él siempre estaba activo. Incluso él por las noches se iba a orar. Todas las noches. No sé si todas las noches oraba toda la noche, pero él oraba mucho. A él le gustaba mucho, estaba enamorado de la oración y de su Padre Dios. Nosotros también debemos hacer lo mismo, descansar en el Señor. Hay varios pasajes de la Biblia donde dejan evidencia de que el Señor se ponía a orar y duraba toda la noche orando. ¿Recuerdan el pasaje donde mandó a los discípulos adelante en una barca por el mar de Galilea? Pues él estuvo orando por los discípulos. Y como a eso de las 3 o 4 de la mañana, cuando el mar estaba terrible y ellos estaban que se ahogaban, el Señor fue caminando sobre las aguas y fue y calmó las aguas y llegó a encontrarse con los discípulos. Nunca descansaba el Señor en la parte espiritual. En la parte física tal vez sí, pero no en la parte espiritual. Salmo 48, Isabel. Si quiere buscar Salmo 48. Mire lo que dice el Salmo 48. Sí, señora. Libro de los Salmos, está en el Antiguo Testamento, más o menos en la mitad de la Biblia. Capítulo 40, versículo 8. ¿Listo? Sí. Salmo 48. Mira lo que dice la palabra de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sí? Me deleito haciendo tu voluntad. Me gozo haciendo tu voluntad. Me siento feliz de hacer tu voluntad. Cuando a uno le agrada algo, uno no se cansa. Uno no se cansa. ¿Sí? Cuando a uno le agrada algo, cuando uno se goza haciendo algo, uno casi que no necesita descansar. Eso pasa, digamos, a ver, por ejemplo, cuando uno ¿usted ha visto las parejitas de novios recién noviaditos? Como ellos dos. Cogen el teléfono y pasan 2 horas. Cuelga tú. No, cuelga tú. Y pasa el tiempo y hablan por teléfono y hablan por teléfono. ¿Se cansan? No. ¿Y cuelgan? No, y entonces él se va para la casa a visitarla. No sé, desde el 20 de julio hasta el Gatival. No, sí, eso pasa. A la hora que usted quiera, allá va. Muy entero. Sale del trabajo a las 10 de la noche. Muy entero. Intenso. Sale del trabajo a las 10 de la noche
cansado del trabajo. La novia vive en Suba y él vive en Bosa. Y entonces a las 10 de la noche, no mi amor, ya voy para allá, no, pero no, ya voy para allá, no te preocupes. Y se va para Suba. ¿Se cansa? No se cansa. ¿Por qué no se cansa? Está enamorado, porque le agrada, porque le gusta, porque se goza, porque está feliz. Bueno, nosotros cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, eso es lo que va a suceder con nosotros. Vamos a estar felices, gozosos, nos va a agradar todo. Nunca nos vamos a cansar de orar, de ayunar, de alabar. Esto no es carga para nosotros. Venir un miércoles a escuchar a cada palabra no va a ser carga. Usted se alista desde las 5 de la tarde y aquí está a las 6:30 en punto. ¿Por qué? Porque a usted le agrada, usted le nace, se goza, no le importa, usted hace lo que sea. Llueva, trueno, relampaguee, usted viene a escuchar la palabra. ¿Sí? Ese es el reposo que Dios da. Y ese es el reposo del que el Señor está hablando. Porque es Señor del día de reposo. Él es el Señor del reposo, es el Señor nuestro, que habita en nuestro corazón y hace que todas las cosas sean más sencillas. Dice la palabra de Dios que con el Señor Jesucristo en el corazón, el yugo que llevamos y la carga que tenemos es ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me despojo de todas esas cargas que tengo. ¿Cuáles son los motivos reales de nuestro agotamiento? Pues que no le damos el 100% de nuestra vida al Señor. ¿100%? Sí, claro, 100%. Uno desde que amanece dice, temprano yo te buscaré, en las mañanas, en las madrugadas. Y por la noche también lo mismo. Termina uno su noche en oración, dándole gloria al Señor, todo el día, 24 horas, 24/7, dicen ahora sí, todo el tiempo. Por eso nos sentimos cansados, porque no le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo todo el tiempo. Mire, cuando entregamos nuestras vidas a Dios, lo que le estamos diciendo a lo demás es que no tiene importancia, que ya no nos interesa. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en mi caso. ¿Usted sabe por qué yo no me canso de ver novelas? Porque no las veo. Yo no veo novelas. Carlitos tampoco. ¿Sabe por qué no las veo? No me interesa. Pero se lo voy a poner de otro modo. No tiene nada, no aprendió nada. Pero se lo voy a poner de otro modo. Por ejemplo, la ama de casa. ¿Sí? Uno debería servirle al Señor en todo tiempo. Y uno debe buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces le voy a decir más o menos qué podría ser una ama de casa que de pronto dice, no, pero yo cómo hago para el propósito de Dios en mi vida. Digamos que puede ser de la siguiente manera. El ama de casa se levanta, organiza su casa, hace el desayuno, manda a sus hijos para la casa, arregla a su esposito, lo manda para la casa, una cosa, la otra, va cantando, va adorando, ¿cierto? Va trapeando, va alabando y va alabando, se va divirtiendo, se va gozando con el Señor. Y por ahí tipo 11 de la mañana sale y compra una librita de papa y un gajito de cebolla. Mire, le garantizo que si una mujer ama de casa hace eso, cuando vaya a la tienda se va a encontrar con alguien. El Señor se lo va a mandar. Y entonces usted llega y se encuentra con esa persona, el ama de casa se encuentra con esa persona se encuentra afligida, triste, pero como usted ha estado toda la mañana alabando al Señor, adorando al Señor, pidiéndole una almita para evangelizarla, la señora le abre su corazón. Entonces esta hermanita, ama de casa, le habla de Dios, le cuenta del Señor, la señora se va alegre para su casa, se va contenta y el ama de casa también se va feliz, dice, uy, evangelizar. Hice la obra, hice el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál? Evangelizar. Otro, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, sale de su casa temprano en la mañana, se monta en el Transmilenio, usted ya hizo su devocional por la noche, su devocional por la mañana, sale feliz, se siente en el Transmilenio y a la persona que está al ladito le predica la palabra de Dios, porque el Señor siempre le va a mandar a uno a él. Esa persona recibe al Señor, escucha la palabra y usted se va feliz. Ay, vea, le pude enseñar a alguien. Entonces usted ya su transporte ya no lo ve como lo ve antes, que es
le interesa el transporte para llegar temprano a su trabajo. Ahora usted, el medio de transportes, no le interesa por lo que él representa para llevarlo, sino como la oportunidad para que usted haga el propósito de Dios en su vida. Entonces usted al otro día le dice al Señor: uy, Señor, mándame ese Transmilenio teteado de gente, lleno de gente, que yo no le quepo una aguja, para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios. ¿Sí ve cómo cambia? Si uno le dedica el 100% de su vida, cómo le cambia a uno, y el Señor le va dando gozo y le va dando reposo. Entonces ese viaje traumático que usted tenía en Transmilenio se le convierte en algo agradable, porque hacer tu voluntad me agrada, dice la Biblia. Entonces ya no es lo mismo. Si usted va a culto los domingos, si usted va por el interés que usted tenga, cualquiera que sea el interés que tenga, no sé usted que va a culto el domingo o usted a qué viene hoy, si ese interés no es real, o si el 100% de su corazón no lo tiene para Dios, un día de estos usted se va a cansar de venir los miércoles. Usted se va a cansar. Si el interés no es decirle al Señor: voy a ir los miércoles a aprender tu palabra, porque yo sé que si aprendo la palabra de Dios, el propósito de Dios lo voy a poder poner en práctica y voy a enseñarle esa palabra a otros. Si usted no viene con esa intención de su corazón, si usted no pone la mirada 100% en el Señor, los próximos miércoles usted se va a aburrir, se va a cansar. Pero si usted está enamorado de la obra, usted viene aquí, aprende la palabra y de una vez se programa para el otro miércoles, pero dice: no, yo ya sé a quién voy a ir para invitarlo el próximo miércoles. Usted se la pasa trabajando toda la semana para el Señor, y esa semana se pasa rapidito, ya está aquí y viene con un invitado. Está haciendo el propósito de Dios en su vida. Cuando uno pone en primer lugar, en el único lugar, al Señor Jesucristo, el trabajo, el estudio, el transporte, los trancones, todo le da a usted la oportunidad de cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Todo hace que nosotros podamos enseñarle la palabra a alguien más. ¿Y eso qué nos da? Nos da gozo, nos da alegría. Si todo lo que hago en mi vida lo uso para hacer y cumplir el propósito de Dios en mi vida, nada de lo que haga me va a cansar. Nada de lo que haga me va a cansar. Porque todo va a tener un propósito. ¿Cuál? Mi Señor. Cumplirle a mi Señor. Hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Entonces ya no se va a cansar. Le va a pasar como al enamorado que se va hasta Suba a las 10 de la noche y después se va para Suacha a su casa. ¿Sí? A usted no le interesa. Entonces usted ya sabe qué tiene que hacer. ¿Sí? Vaya pensando cómo va a utilizar su trabajo, su transporte, su profesión. Todo lo que usted haga durante el día, pídale a Dios que le dé sabiduría para que el propósito de Dios se cumpla en su vida a través de lo que usted hace. Si usted logra hacer eso, que sí lo va a lograr con el favor del Espíritu Santo, usted ya no va a sentirse cansado. Y su día de reposo no va a ser un día: no, es que yo voy los miércoles allá, hombre, el flaco ese que a veces se pone como... Usted dice: uy, me voy para allá porque allá aprendo palabra, y entonces mañana de lo que aprenda le voy a compartir a la vecinita que está tan malita. Mañana de lo que me enseñen aquí, voy a ir en el Transmilenio y a alguien le voy a contar. Si alguien me estrella el carro, pues aprovecho a esa persona y también le hablo de Dios, si se deja. Todo lo que nosotros hagamos, el 100% de nuestra vida, debemos enfocarla en que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Para su pareja, si está pasando por un mal momento con su pareja, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. Me levanto desde por la mañanita, le doy la gloria al Señor. Mi pareja me habló mal, yo lo bendigo. Mi pareja quiso que yo hiciera esto, yo lo bendigo. Mi pareja me está maltratando, yo lo bendigo, oro por él. Le garantizo que su pareja va a decir: ya no puede más. Me va a tocar preguntarle qué es lo que está haciendo. Le va a sembrar la semillita. ¿Cuál semillita? La del Espíritu Santo.
Y esos matrimonios, esas parejitas se van arreglando. Yo de un tiempo para acá he cambiado mucho, mi esposa ha cambiado mucho conmigo. Nosotros no somos la parejita bonita que ven ahorita. Nosotros tuvimos bastantes inconvenientes al principio. Pero el Señor nos ha ido cambiando. Y nos toca aprovechar cada circunstancia que tenemos, cada inconveniente que tenemos, para decirle al Señor: Señor, cumple tu propósito en mi vida a través de mi esposa. Y ella seguramente también le pide al Señor que le dé paciencia conmigo, porque no crean, ser la esposa mía no es fácil, ¿sí? Pero Dios le da a ella sabiduría, le da paciencia, y ella se goza en eso, porque ella dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para ella y para mí? Que tengamos un matrimonio hermoso, que tengamos un matrimonio bonito. Entonces el Espíritu Santo de Dios obra en ella y obra en mí para que ese matrimonio fluya en el poder del Espíritu Santo. Y así toda la vida, todas las cosas. Si le robaron, si lo maltrataron, si le están haciendo mal, deje eso al Señor. Usted aproveche esa oportunidad. Dígale a Dios: ¿cómo puedo hacer para que esa circunstancia, esa tribulación, esa angustia pueda servir para cumplir tu propósito en mi vida? ¿Lo robaron? Dígame, pídale a Dios, mire, ¿cómo a través de este robo que me hicieron se cumple el propósito tuyo en mi vida? Todo tiene propósito. El Señor, siempre que nosotros tenemos alguna circunstancia, es a nosotros, los hijos de Dios, a los creyentes, es para que nosotros podamos aprender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Toda circunstancia nos ayuda bien. Eso dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que fuimos llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Todo lo que nos ocurre nos ayuda bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Si usted está hoy acá, tenga la plena seguridad que usted fue llamado por el Señor y tiene un propósito en su vida. Tiene un propósito en su vida, en su hogar, en su pareja, en su trabajo. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito en su vida. Fuimos llamados por Dios. El Señor tiene ese control total sobre nuestras vidas. Y como Él tiene el control total sobre nuestras vidas, todo lo que nos ocurra tiene un propósito. Probablemente glorificarlo, alabarlo y adorarlo. Siempre va a ser eso, glorificar al Señor a través de todo lo que nos ocurre. Entonces, ¿cuál es el día de reposo? Nunca voy a descansar, porque si todo el tiempo tengo que estar trabajando para el propósito de Dios. Si usted lo ha venido entendiendo, siempre estamos descansando a los que estamos haciendo el propósito de Dios. Cuando yo empecé a hacer estas reuniones no las empecé a hacer estos meses, sino hace ya como 5 años. Uy, pero al principio esta era una carga terrible para mí, porque no lo estaba haciendo bien. No estaba cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Yo lo hacíamos, ¿cierto, amor? Pero esto no era lo mismo que hoy. Hoy a mí me da alegría que llegue el miércoles. ¿Sí? Yo me acuerdo que en esa época, yo también creo que era los miércoles, yo decía: no, ya es miércoles otra vez. No. Me cargaba con eso. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo el propósito de Dios en mi vida. Yo hacía eso de una manera como falsa. Yo tengo que decirlo, eso hace como unos 5 años. Eso no lo hacía de corazón. No le había entregado el 100% de mi corazón a Dios. Yo creía que sí lo había hecho, pero no lo había hecho. Es muy importante que le entreguemos nuestra vida a Dios. Si nuestro corazón está al 100% con el corazón de Dios, nosotros vamos a empezar a caminar en gozo, en descanso, en alegría. No es un solo día. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios dejó algunas leyes. Una de ellas era guardar un día para reposar, pero eso era para los judíos, eso no es para nosotros. Eso lo hizo Moisés. Moisés escribió eso más o menos 1400 años
antes de Jesucristo. Él dejó escrito que los judíos debían guardar el día de reposo, o sea, el sábado. También había algo que se hacía todos los días, y era el continuo sacrificio. Todos los días tenía que sacrificarse un cordero por el pecado del pueblo. Como nuestro Señor Jesucristo no había venido a morir por el pecado de todos nosotros, todos los días había que sacrificar un cordero a las 3 de la tarde. Todos los días, todos los días. Ellos lo hicieron todos los días. Con ese sacrificio, la sangre derramada por ese animalito, el Señor daba por, se complacía o daba por juzgado el pueblo y decía, listo, hoy ya quedaron santos otra vez. Entonces terminaba el sacrificio, el pueblo quedaba santificado, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el pueblo quedaba perdonado, y al instante que terminaba ese sacrificio, adivinen que ya la gente estaba pecando otra vez. Y al otro día tenían que volver a hacer lo mismo. Eso era lo que hacían, esa era la forma en que Dios perdonó los pecados del pueblo desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, Él viene a pagar por los pecados de la humanidad. Pero ¿cuántas veces? Una sola vez. Por eso el Señor tuvo que ser crucificado, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el Señor fue crucificado, derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, por sus hijos, y a través de ese sacrificio ahora nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados. Un sacrificio único con el cual nosotros ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora nos podemos acercar a Él y decirle: gracias, bendito Padre Celestial, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Ese sacrificio ocurrió durante todos los días, durante 1300 años. Viene el Señor Jesucristo y ya no hay que hacer eso. De la misma manera, el día de reposo no es como nos lo han querido enseñar, que solamente tenemos que ir un día a la iglesia. Los judíos, los sábados. Y el resto del pueblo, ¿qué día vamos? ¿Eso está bien? No. Es todos los días. Ahora, no todos los días en el culto, pero sí todos los días para el Señor. Nuestro Señor se convirtió en nuestro reposo, pero ese reposo, como se lo acabo de enseñar, no es un día, es todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Nosotros vamos a descansar en el Señor. Si nosotros cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas, toda nuestra vida se convierte en un eterno descanso. No nos vamos a sentir fatigados. Y el Señor Jesucristo nos va a llamar a la 1 de la mañana y nosotros vamos a decir: me voy para Suacha, sí Señor. Eso va a hacer el Señor con nosotros. Oiga, levántese más temprano, que toca ayunar, toca orar por una persona que está enferma. Listo, sí Señor, me levanto, lo amo. Me acosté a las 2 leyendo la Biblia, pero bueno Señor, si tú dices: acá estoy Señor, te amo Señor, te amo Señor, así como el novio, tal cual. ¿Usted se cansa de eso? Usted está enamorada del Señor Jesucristo, estamos enamorados, somos la iglesia, somos la novia del Señor. No podemos cansarnos, no podemos sentir cansancio, porque nuestro Señor, el amor de Dios, nos constriñe, nos hace hacer las cosas que tenemos que hacer para que Él esté contento, para que Él esté feliz, para que cada día más de nosotros podamos llegar a los pies de Dios. Eso es lo que estamos haciendo acá, teniendo un tiempo con el Señor. ¿Nos va a cansar? No. Y si a usted le está cansando, cambie el cassette, dígale al Señor que esto sea el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, y verá que ya no se va a cansar y ya no va a ser una carga venir los miércoles. Y entonces usted, al contrario, usted me va a decir: oiga, ¿por qué más bien eso no lo hacemos miércoles y viernes y yo vengo? O hagámoslo miércoles, viernes, lunes y domingos y yo vengo y lo acompaño. Entonces yo le voy a decir: listo, sí Señor, ya voy para allá, porque estoy enamorado del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, a toda hora. Así como el novio que actúa de esa manera, nosotros somos la novia del Señor. Y cuando el Señor nos llame, ahí vamos a estar dispuestos.
¿Por qué? Porque tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Acuérdense que tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, Isabelita, sigue Deuteronomio, ¿ves? Gracias. El propósito de Dios es ese, pero el propósito del diablo es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo los fariseos cuando se acercaron al Señor Jesucristo a decirle que los discípulos estaban equivocados? Básicamente lo que estaban buscando era separar a los discípulos del Señor. Ahí lo que le estaban diciendo a los discípulos indirectamente era: oiga, discípulos, ¿cómo así que es su Señor? Mire, está profanando el día de reposo. Yo de ustedes más bien me alejo del Señor, me alejo de Jesús. Seguramente esa era la indirecta que le estaban dando a los discípulos, porque la misión del diablo es separarnos de la voluntad de Dios. Por eso es que hoy solamente tenemos en la mente que debemos dedicarle un ratico así al Señor, que son 2 horas los domingos. Ya, listo. Eso es lo que yo le dedico al Señor. De la misma manera que los fariseos querían alejar a Jesucristo de los discípulos, el diablo hoy quiere alejar a sus creyentes del Dios Todopoderoso. Y les tiene el cuentazo de que con ir un domingo durante 2 horitas es suficiente para cumplirle al Señor. Al Señor 100% de nuestra vida. Usted no se va a cansar, se lo garantizo, no se va a cansar. Usted va a querer escuchar la palabra todos los días. Usted va a querer poner la emisora cristiana todos los días. Usted va a querer alabar todos los días. Usted va a querer leer la Biblia todos los días. Y eso no le va a hacer carga, eso no lo va a cansar. Pero el Señor tiene que tomar el 100% del control de su vida. Si usted no permite, si usted le deja el 60% nomás, no va a pasar nada. Si usted le da el 70%, tampoco, porque le queda un 30% para vivir en la carne, y entonces usted en ese 30% se vuelve una belleza, ya sabemos. Tiene que darle el 100%, entréguele su vida al Señor. Señor, hoy te entrego mi vida, haz lo que quieras hacer conmigo. Me dispongo para que el propósito con el que me creaste lo pueda desarrollar. El diablo no quiere eso. El diablo le quiere decir a usted: tranquilo, bueno, vaya los miércoles y vaya los domingos. No va a ser tan bobo de ponerse a leer la Biblia todos los días. Eso es lo que le va a decir el diablo. Así tiene la gente, el diablo embaucado a todo el planeta. Todo el planeta, ¿sí? Esto estoy diciendo, tiene todos los cultos. Es una vez a la semana y por ahí máximo 2 horas. Usted más de 2 horas no le da al Señor. Listo, así dice el diablo. El Señor que le está diciendo que usted le va a entregar el 100% de su vida. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios nos agrada. No es una carga. Vamos a estar reposando todo el tiempo. Se cree que el descanso está en las riquezas y el poder. Entonces, por ejemplo, uno piensa en el descanso y usted dice: una persona poderosa y rica, Vladimir Putin. Pero otra persona que también pudiera estar descansando sería aquella persona habitante de calle, debajo de un puente. Él tampoco hace nada y descansa todo el tiempo. Esas 2 personas tan diferentes, ninguna de las 2 tiene descanso. Solo hay una persona en este momento, sí existe, hay una persona que tiene muchísimo dinero y que tiene mucho poder y que sí descansa. ¿Usted sabe quién es? Jesucristo. Es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todo el universo y es el más poderoso del universo. No hay nadie como él. Y nosotros tenemos algo, es una herencia tan hermosa que a veces la dejamos pasar y no la tenemos en cuenta. Usted sabía que nosotros somos coherederos con Cristo, o sea que nosotros heredamos todo lo que Jesucristo tiene. Y el Señor es dueño de absolutamente todo el universo. Y Él es todopoderoso.
y nosotros, sus hijos, somos coherederos con Cristo. Nos gozamos también en las mismas riquezas que Él se goza. Ahí podemos también tener reposo y descanso, sabiendo que a nosotros nos espera una herencia celestial, una herencia eterna, por siempre, por los siglos de los siglos. Y allá ya no va a haber tristeza, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber angustia. Dice la palabra de Dios que allí se acabará el llanto, el crujir de dientes, todo será alegría. Allá nos vamos a encontrar todos nosotros con unos cuerpos transformados, no serán estos cuerpos enfermos. Vamos a estar transformados. Dice que en un abrir y cerrar de ojos nos reuniremos con Él en el cielo y con Él estaremos por la eternidad. Para descansar más, porque aquí vamos a empezar a descansar. Yo quiero que usted de verdad hoy se vaya con su mente cambiada y usted realmente quiera descansar en el reposo que Dios da. No es el descansar del trabajo, es utilizar el trabajo para descansar. No es descansar del estudio, es utilizar el estudio para descansar, cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios se exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mira, cuando uno hace la voluntad de Dios, a uno las bendiciones lo alcanzan, uno no tiene que buscarlas, uno no tiene que maltratarse por hacer riquezas, uno no tiene que maltratarse por nada de eso. Las bendiciones de Dios lo alcanzan a los que creemos en el Señor. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hoy en día, qué triste, hay muchas personas que se están yendo del país. Se están yendo del país. Una pregunta: Dios es omnipresente, ¿cierto? O sea que Él está en España, está en Estados Unidos, está en Italia, está en Europa, está en todas partes, ¿cierto? O sea, ellos se van a buscar un futuro a esos países porque Dios está solamente allá. Pero creo que Dios también está en Colombia. Uno, ¿por qué se va a tener que ir? Estas personas, ¿por qué se están yendo? Porque desconocen la voluntad de Dios. Porque nadie les ha enseñado que hay un Dios todopoderoso que nos puede bendecir en el campo y en la ciudad, donde sea. El Dios es todopoderoso allá y acá. Es más, cuando uno lee la Biblia, esto sí lo digo, esto es un comentario personal, uno lee la Biblia y a mí me parece que el Dios todopoderoso se pasea muchas veces por Colombia. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo miro a Colombia y la comparo con el paraíso, yo digo, yo creo que Dios se amaña harto acá en Colombia, porque es muy parecida al paraíso. Y dice la palabra de Dios que el Señor se paseaba en el paraíso. Y este país es extremadamente hermoso, es muy, muy bonito. No sé los muchachos por qué se están yendo, no sé qué van a buscar. Las bendiciones nos van a alcanzar acá en Colombia. Las bendiciones no tenemos que salir a buscarlas a ningún lado. Nos van a alcanzar, vienen detrás de nosotros ya que nos pisan los talones. Pero si hacemos la voluntad del Señor, si cumplimos sus mandamientos, sus leyes. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. ¿A usted le queda alguna duda que nosotros podemos reposar en la voluntad del Señor? Mire, el día de reposo no es un día. Para nosotros el día de reposo es nuestro Señor Jesucristo, que nos llena todo en todo. No hay cosa que Él no nos llene. No hay tristeza que Él no nos quite. No hay enfermedad que Él no pueda quitar de nuestro cuerpo. No hay deuda que no nos pueda quitar. No hay enemigo que nos pueda tocar. El Señor siempre está ahí como poderoso gigante para bendecirnos, para rodearnos con sus brazos, para decirnos: aquí estoy, ten confianza en mí, yo soy el que te sustento.
con mi brazo poderoso, dice el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esas son las promesas del Señor. Pero ¿qué debemos hacer? Entregarle nuestro corazón al Todopoderoso. ¿Cuánto? ¿El 99%? El 100%. Es un proceso, yo sé, pero empiece a hacerlo. Si usted va por el 10, por el 5, si no ha empezado, entrégueselo hoy. Todo esto es un proceso. Es el proceso de la santificación. Uno no se hace santo de un día para otro. El Señor lo va moldeando. ¿Y cómo nos va moldeando? A través de circunstancias. A veces son alegres, a veces no son tan alegres. Pero todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a vivir. Amén. Amén. Oremos, por favor. Bendito Señor y Dios, Padre bueno y eterno, Dios todopoderoso, gracias por ser nuestro descanso, nuestro reposo. Gracias porque hoy entendimos, Señor, que no importa la circunstancia en la que estemos, no importa, Señor, si tenemos tribulación o angustia, tú eres nuestro reposo, Señor, y podemos descansar. Por favor, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón en esta noche. Háblanos, Señor, que podamos reconocer el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú tomando el control total de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a morar en nuestros corazones. Háblanos en este momento, Señor. Por favor, bendito Dios Todopoderoso, más que nuestro trabajo sea el reposo, Señor, de nuestras vidas, porque vamos a cumplir el propósito que tienes para nosotros en nuestro trabajo. Que el estudio, Señor, se convierta en el reposo de nuestras vidas, porque vamos a cumplir el propósito que tienes para nosotros en el colegio, en la universidad. Que nuestro hogar, Señor, así se vea mal, así hoy esté destruido, se convierta en nuestro reposo, porque tú, Señor, vas a cumplir, bendito Dios, el propósito que tienes en mi vida a través de ese hogar, Señor. Te pido, Señor y Dios Todopoderoso, que uses mi vida entera, Señor, para cumplir, Señor, el propósito que tienes para mí. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad me agrada, bendito Dios. Y te pido por todos aquellos, Señor, que escucharon este mensaje, porque al hacer tu voluntad nos agrada, Señor. Y quiero que todos salgamos de aquí convencidos, Señor, de que si hacemos tu voluntad, nos vamos a sentir gozosos, nos vamos a sentir alegres, vamos a poder descansar en ti. Contigo, Señor, nuestras cargas son ligeras y el yugo es fácil, Señor. Gracias, Padre bueno y eterno, Dios Todopoderoso. Ponemos delante tuyo nuestras vidas. Si hay alguna persona enferma, yo te pido, Señor y Dios, que hoy la sanes, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te pido sanidad para todos y cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, bendito Dios Todopoderoso, glorificándote en nuestros cuerpos, Señor. Que podamos dar testimonio de que tú nos sanaste, Señor. Que podamos reposar, Señor, en esa sanidad también. Que podamos reposar también en esta enfermedad, Señor. Porque a través de esta enfermedad voy a cumplir el propósito tuyo en mi vida, Señor. Muéstrame cómo, Señor. Muéstrame cómo, si mis finanzas no están fluyendo, esas finanzas también son lo que va a hacer, Señor, que yo pueda identificar el propósito de Dios en mi vida. Te pido, Señor, que tú, Señor, nos des sabiduría para identificar el propósito que tienes para cada uno de nosotros, para poder llevarlo a cabo y que nos gocemos llevándolo a cabo, bendito Dios. Gracias, Señor y Dios. Te bendecimos, te alabamos y hemos orado, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya nos
Pero ahorita sí está más suavecito. Gracias. Estoy aquí. Un momento, chicas. Hasta luego.